Hace unos meses Disney nos sorprendió a todos diciendo que iba a sacar una película que se desarrollaba en Colombia. Eso en Colombia fue como lo más, salieron las noticias, salieron los periódicos, salió en internet, en todo lado la gente hablaba de eso. Y finalmente llegó el día del estreno y la vi y hoy en el Observador Indiscreto les voy a dar mi opinión de lo que es Encanto. Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia. Primero que hay que decir es que Encanto cumple con lo que prometió, o sea, una inmersión total en la cultura colombiana, y no solo en la cultura, sino en los paisajes, en la arquitectura, incluso hasta en la historia de Colombia. No les cuento mucho para no dañarles la película, pero se van a sorprender muchísimo con lo que se muestra en esta película. Ahora, nada que ver con lo que se especulaba al principio, que iba a ser como otra Coco, que el mismo tema de Latinoamérica. Hay muy pequeñas similitudes, pero es la verdad normal, pues porque México y Colombia pues tienen similitudes. Pero a la final es muy diferente. Ajá, ajá, sí te entiendo. No Bueno, sé. cuando terminamos de ver la película, hablé con algunos amigos de Colombia y me decían como, yo nunca he visto una película de Disney con tantas referencias al país. Pero yo después lo pensé y dije, de pronto en las otras películas que han hecho como Coco o no sé, que se han hecho en lugares como Francia, películas que se han hecho alrededor del mundo de Disney, de pronto muestran también cosas propias de la cultura, pero nosotros no nos damos cuenta porque no las conocemos. Pero como colombiano, la verdad, hay referencias por todo lado. Por todo lado. La comida, la arquitectura, las palabras, la vestimenta, el físico, la forma de ser, o sea, todo. Demasiado, demasiado colombiano. Y dígame también si ustedes son de otro país, si son de España, Argentina, no sé, de Brasil, de Venezuela. Dígame si notaron que es muy colombiana o simplemente pasó desapercibido para ustedes. ¿Por qué soy la única que no recibió un don? Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. Tú sanaste mi herida con una arepita con queso. Bueno, hay otra cosa súper importante y es los personajes. O sea, los personajes están súper bien creados. Cada uno con una personalidad única que hace parte de Colombia. Entonces, no solo la personalidad, sino también el físico. Vemos diferentes etnias, diferentes colores. Y eso es lo que es Colombia, una mezcla de etnias, una mezcla de multicultural de personas que es evidente en Encanto. Por supuesto, como es una película de Disney, digamos que no es 100% clásico, pero Disney se ha ido actualizando y ha metido temas mucho más profundos en sus películas, pero sigue teniendo muchísima música, o sea que puede que si no les gustan los musicales, puede que se aburran, pero la verdad vale la pena porque es música latina y sobre todo música colombiana. O sea, se van a topar con muchas sorpresas. Hay algunas canciones que son un poco la excepción, pero a la final siempre hay al menos instrumentos o algún beat que hace parte de la cultura colombiana. Entonces eso me pareció genial. Yo me la tuve que ver en inglés porque estoy en Francia y pues preferí verla en inglés que en francés. Pero la verdad hay muchas palabras en español. Eso sí pasa muy similar a Coco, abuela, casita. Muchas palabras en español y de hecho mis compañeros franceses quedaban como, ¿qué es eso? Pero me parece genial, incluso hay hasta chistes colombianos, dichos colombianos, y eso me pareció brutalísimo. La ciudad de la familia Madrigal, yo lo vi como un pueblo del eje cafetero. Sin embargo, hay lugares dentro de la historia que hacen referencia a otros lugares del país. Bueno, la historia la verdad comienza un poco simple, con mucha música de vinos como la primera canción es muy larga, pero sirve como presentación de los personajes. Sin embargo, después va cogiendo mucha fuerza y ya cuando vemos como el punto importante, ya como vemos el conflicto, o sea, la película cambia totalmente y se pone muy muy buena y termina siendo una experiencia muy fuerte para los latinos, para los colombianos y de mucha reflexión. Y yo creo que va a ser de mucha reflexión en algunas partes para todos los colombianos porque conocemos muy bien el fondo de la historia y no les voy a contar más, tienen que verla. Las papas ya me contaron todo. No, quieto. Hasta en los momentos más difíciles. Aunque la película es muy buena, hay que hablar de lo malo. Yo siento que se perdió un poco el humor. A veces hace parte, siempre hay un personaje muy cómico. En esta película casi no está presente. Sí lo hay, pero no es como que... no es una película para reírse. Es más una película para tomársela en serio y divertida sobre todo para los adolescentes y los niños. Otras cosas es que hay muchas referencias que no se entienden bien porque llegan, hay cosas que aparecen casi de la nada y casi que hay que entender mucho la cultura colombiana para poder saber por qué están ahí. Y en cuanto al conflicto, el conflicto empieza también de golpe y uno como que no lo ve llegar. Entonces siento que faltó como algo más en la historia como para conectar bien
la parte tranquila al conflicto. Pero bueno, no digamos mentiras, como colombiano amé la película, como cinéfilo también me gustó mucho. La verdad estoy seguro que los colombianos no se van a quejar, no nos vamos a quejar porque está muy bien hecha, muy bien investigada, los personajes muy bien hechos, ya todo lo que les dije, la verdad es muy bien hecha. Siento que va a ser una película que no se va a olvidar, no va a ser un Disney que va a pasar de moda fácilmente. Es un Disney que va a permanecer ahí, sobre todo porque se habla mucho de la familia y del tema de la unión familiar. Entonces nada, ahí está, tienen que verla, no les conté mucho, traté de no dar spoiler. Y nada, véanla, disfrútenla, denle like al video, denle click a la campanita, síganme si no me siguen, compartan y nos vemos en la próxima.